todos, mi nombre es Kerlin Chantal Parvina Condoí y soy estudiante de la Facultad de Derecho de la UTP de Ica. Buenas tardes a todos, mi nombre es Elian Chelsea Parvina Condorí y soy estudiante de la Facultad de Derecho de la UTP de Ica. A continuación, en este video vamos a presentar un tema muy importante que todo ciudadano debe conocer. Me refiero a los 8 tipos de habeas corpus que el Tribunal Constitucional ha clasificado. Empecemos. Para empezar, debo decir que el habeas corpus es una garantía constitucional cuya finalidad es proteger la libertad y la vida de cualquier persona y procede contra cualquier autoridad, funcionario o persona ante cualquier hecho o una falta que amenace o vulnere los derechos que conforman la libertad individual de una persona de manera injustificada. En otras palabras, esta institución se utiliza para evitar detención, arresto, prisión, secuestro, desaparición forzada, etc. y donde no exista una orden de detención o la comisión de un delito flagrante. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que la libertad individual es un derecho subjetivo. En cuanto al derecho subjetivo, garantiza que no se afecte la libertad física o locomotora de las personas, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. Por todo lo antes mencionado, el objetivo del presente trabajo es explicar los tipos de habeas corpus que existen en nuestro ordenamiento jurídico. En cuanto al habeas corpus reparador o clásico, este tipo de habeas corpus procede contra la autoridad policial o judicial, ya sea de un juez penal, civil o militar que haya ejecutado el acto o resolución judicial arbitraria. En otras palabras, la detención policial se realiza sin que exista una situación de flagrante delito o un mandato judicial legítimo. La finalidad del habeas corpus reparador es restablecer la libertad de un individuo arbitrariamente detenido. Con respecto al habeas corpus restringido, este tipo de habeas corpus procede ante 4 situaciones evidentes. Primero, cuando existe la prohibición para acceder o circular en determinados lugares. Por ejemplo, cuando las calles tienen rejas o cuando se prohíbe el ingreso a las playas. Segundo, cuando se evidencia el seguimiento perturbatorios carente de fundamentos legales y que provienen por órdenes de autoridades. Tercero, cuando las personas son citadas constantemente y sin justificación por parte de las autoridades policiales. Por último, cuando los domicilios de las personas están siendo continuamente vigiladas de forma arbitraria o injustificada. Es decir, se utiliza cuando la libertad física o de locomoción es objeto de disgustos, dificultades, perturbaciones o molestias, las cuales configuran una restricción para su completo ejercicio. La finalidad del habeas corpus restringido es el agravio producido, disponiendo las medidas necesarias para evitar que el acto vuelva a repetirse. En relación al habeas corpus correctivo, este tipo de habeas corpus intenta evitar o impedir los tratos injustos o traslados ilegales a personas detenidas legalmente. En otras palabras, con esta medida se logra, sin suspender la medida de restricción a la libertad, cesar los maltratos o condiciones indignas contra un detenido o reo en cárcel. Igualmente, procede cuando exista la amenaza contra la vida, la integridad física y psicológica de aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad, ya sea en un establecimiento penitenciario o en una institución pública o privada. Es decir, que este tipo de habeas corpus protege a las personas internadas en centros de rehabilitación, centros de menores y en internados estudiantiles. Incluso se emplea cuando existe la restricción del derecho de visita familiar a los reclusos o cuando en un mismo ambiente están los reos en cárcel, los procesados y los condenados. Ahora bien, la resolución que declare fundada la demanda del habeas corpus correctivo dispondrá que continúe la situación de privación de la libertad, pero el juez ordenará cambiar las condiciones de la detención.
Respecto al habeas corpus preventivo, este se utiliza cuando exista una inminente amenaza de la violación a la libertad individual y procede para prevenir una posible detención que se encuentra en proceso de cumplimiento. Por ello, la amenaza debe ser real, verdadera y de próxima realización. Es decir, que la vulneración a la libertad personal debe manifestarse con hechos objetivos que no dejen ninguna duda de su realización. En este caso, la actuación del juez no es posterior al acto violatorio de la libertad individual, sino que éste actúa antes de que suceda la amenaza. Asimismo, la resolución que declara fundada la demanda de este tipo de habeas corpus dispondrá el cese el agravio producido, disponiendo las medidas necesarias para evitar que el acto vuelva a repetirse. En relación al habeas corpus traslativo, esto se utiliza para evidenciar una demora en los procesos judiciales y las violaciones al debido proceso o a la tutela judicial. Es decir, que este tipo de protección busca resguardar la libertad de las personas que se encuentran indebidamente privadas de su libertad y cuando se retrasa la sentencia jurisdiccional. Respecto al habeas corpus instructivo, este tipo de garantía se interpone ante los casos de desaparición forzada de personas y acto criminal donde se sospeche que existe una detención ilegal por parte del Estado y los particulares, y donde no existe un mandato judicial o un hecho de delito flagrante. Por consiguiente, mediante el habeas corpus instructivo, el juez constitucional indaga sobre el paradero del detenido o desaparecido y busca identificar a los responsables de la violación constitucional para su posterior proceso y sanción penal en la vía ordinaria. Por último, cuando se trate de una desaparición forzada, el trámite a seguir por el juez está previsto en el artículo 32 del Código Procesal Constitucional. En relación con el habeas corpus innovativo, busca proteger los derechos a la integridad física y a la libertad individual una vez que el peligro ha cesado, como medida de prevención y de seguridad. Efectivamente, este tipo de habeas corpus lo solicita la persona afectada cuando ha cesado la amenaza o la agresión a su derecho individual. Asimismo, el juez constitucional se encuentra obligado a pronunciarse respecto de la responsabilidad y sanción del agresor, de manera que en el futuro se evite actos de vulneración a la libertad personal de la víctima. En estos casos, el juez declarará fundada la demanda y dispondrá que el infractor no vuelva a incurrir en el agravio a la libertad personal de la víctima. En caso contrario, este será objeto de una sanción coercitiva y por ello remitirán los actuados al fiscal para los fines pertinentes. En lo concerniente al habeas corpus conexo, este tipo de habeas corpus se puede utilizar en los casos no previstos en los anteriores tipos de habeas corpus. A decir verdad, este tipo de habeas corpus resguarda y defiende los derechos fundamentales ligados a la libertad individual, a fin de que la autoridad jurisdiccional y administrativa respeten el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, los cuales son garantías constitucionales en el campo del derecho procesal penal. Es más, el habeas corpus conexo procede cuando se vulnera el derecho de una persona a ser representado por un abogado elegido libremente en el momento en que es detenido, o cuando es obligado a prestar juramento, o cuando es forzado a reconocer culpabilidad. En conclusión, según el Tribunal Constitucional, existen 8 principales tipos de habeas corpus, los cuales son fundamentales ya que tutela el derecho a la libertad individual y derechos conexos de las personas, expresados en el artículo 25 del Código Procesal Constitucional. Definitivamente, considero que el habeas corpus es la principal institución destinada a proteger la libertad personal contra las detenciones arbitrarias o ilegales. Este procedimiento tiene por objetivo solicitar el amparo urgente al ejercicio del derecho a la libertad personal garantizado por la Constitución, así como de aquellos derechos fundamentales conexos con la libertad individual.
especialmente cuando se trata del debido proceso o la inviolabilidad del domicilio.